En esta explicación se va a resolver el siguiente ejercicio usando el teorema de Bayes. Entonces el problema dice: dos equipos de trabajo E1 y E2 de una empresa producen cada uno 50% de los productos. Si 5% de lo que produce E1 son productos con defecto, simbolizado con una D, y E2 produce 2% con defecto, calcular la probabilidad de que un artículo de producción escogido al azar tenga un defecto. Inciso B: haya sido producido por el equipo E1, dado que es un producto defectuoso. Entonces lo primero que se va a hacer es construir un diagrama de árbol de la siguiente forma. Inicia aquí en un punto en común y se tiene la producción del equipo E1 y acá se tiene la producción del equipo, la producción que realiza el equipo E2. Entonces menciona el problema que cada equipo E1 y E2, cada uno produce 50% de los productos. Entonces aquí le voy a poner que la probabilidad de que un producto sea producido por el equipo E1 es del 0.5, que es lo mismo que el 50%, lo mismo aquí. Probabilidad de que un artículo sea producido por el equipo E2 igualmente es del 0.5 o 50%. Ahora menciona el problema que si el 5% de lo que produce E1 son productos con defecto, se va a simbolizar con la letra D. Lo voy a poner aquí. De lo que produce el equipo E1 serán defectuosos el 5%. Entonces lo voy a poner aquí, de esta forma. Probabilidad de que un artículo esté defectuoso, dado que ha sido producido por el equipo E1, es igual al 5%, que es igual al 0.05. Entonces este 5% es este 0.05. Y luego menciona el problema que el equipo 2 produce el 2% con defecto. Entonces aquí voy a poner que un producto es defectuoso, dado que es producido por el equipo E2, y lo voy a escribir así: probabilidad de que un artículo sea defectuoso, dado que ha sido producido por el equipo E2, va a ser igual al 2%, y ese 2% lo voy a escribir como 0.02. Entonces ahora, para calcular la probabilidad de que un artículo de producción escogido al azar tenga un defecto, lo voy a calcular así: probabilidad de que un artículo sea defectuoso va a ser igual, y observo que para llegar a esta parte, que son los artículos defectuosos, tengo que seguir los siguientes caminos o rutas del diagrama de árbol. Primero tendría que seguir esta ruta. Entonces se conoce que en un diagrama de árbol, si se avanza de forma horizontal, lo que tengo que hacer con las probabilidades es multiplicarlas. Y si se avanza en el diagrama de árbol de forma vertical, lo que tengo que hacer con las probabilidades es sumarlas. Entonces, para calcular la probabilidad de que un artículo esté defectuoso siguiendo este camino, lo que tendría que hacer es multiplicar esta probabilidad de 0.5 por esta probabilidad de 0.05. Y de esta forma obtengo la probabilidad de que un artículo sea defectuoso siguiendo este primer camino. Ahora, para que un artículo sea defectuoso también puedo seguir este otro camino. Entonces, para calcular la probabilidad de que un artículo sea defectuoso siguiendo este camino, tendría que multiplicar esta probabilidad de 0.5 por esta probabilidad de 0.02. Y puesto que en este caso estoy avanzando en el diagrama de árbol de forma vertical, lo que tengo que hacer con estas dos probabilidades es sumarlas. Entonces en la calculadora realizo esta operación de 0.5 por 0.05 más 0.5 por 0.02. Obtengo lo siguiente. Obtengo la posibilidad de que un artículo sea defectuoso es igual a 0.035, que se conoce que esto es lo mismo que 3.5%. Es decir, solamente se multiplica esto por el 100% para obtener esto. Entonces este es el inciso A. Entonces el inciso B pregunta que cuál es la probabilidad de que un artículo de producción escogido al azar haya sido producido por E1, dado que es un producto defectuoso. Entonces lo que está preguntando esa parte del problema es probabilidad de que un artículo
haya sido producido por E1, dado que es un producto defectuoso. Entonces aquí se agrega la condicional, dado que es un producto defectuoso. Y entonces aquí se va a utilizar el teorema de Bayes, que dice que esto es igual a una división. Arriba es probabilidad, aquí se va a llenar algo, por probabilidad, aquí se va a llenar algo, dado que algo, y en el denominador va a ser probabilidad de algo. Estos espacios se llenan siguiendo el mismo orden que aparece aquí. Es decir, primero aparece E1 y después aparece defectuoso. Entonces en ese orden se va a llenar aquí E1, defectuoso. Y luego otra vez se repite E1 y acá abajo defectuoso. Entonces sustituyendo valores se tiene que esto es igual probabilidad de E1, aquí se tiene es 0.5 por probabilidad de que un artículo sea defectuoso dado que fue producido por E1, aquí se tiene es 0.05. Entonces aquí se va a multiplicar por 0.05. Y luego esto entre la probabilidad de que un artículo sea defectuoso. Entonces aquí esto entre la probabilidad de que un artículo sea defectuoso se acaba de calcular y es 0.035. Entonces al realizar esta operación en la calculadora se tiene lo siguiente. Se tiene 0.5 por 0.05 entre 0.035. Esto es igual a 0.7142. Entonces la probabilidad de que un artículo haya sido producido por E1 dado que es defectuoso es de 0.7142, que es lo mismo que 71.42%. Entonces ahora el inciso C de este problema pregunta que cuál es la probabilidad de que un artículo seleccionado al azar no tenga ningún defecto. Entonces para indicar que un artículo no tiene ningún defecto se va a simbolizar con la letra D, con una raya arriba. Entonces esto quiere decir, o va a querer decir que el producto no tiene ningún defecto. Entonces aquí en el diagrama de árbol se tiene la posibilidad de que un artículo esté defectuoso y se tiene la posibilidad de que un artículo no esté defectuoso. Entonces, si aquí se tiene el 5% de que sea defectuoso, la probabilidad de que no sea defectuoso es del 95% o 0.95, porque entre las dos probabilidades deben de sumar el 100%. Entonces la probabilidad de que un artículo no sea defectuoso, dado que fue producido por el equipo 1, va a ser igual al 95% o 0.95. De la misma forma, en esta rama del diagrama de árbol, se tiene que el 2% de los artículos es defectuoso. Por lo tanto, la probabilidad de que un artículo no sea defectuoso, dado que es producido por el equipo 2, será del 98%. Entonces aquí es probabilidad de que un artículo no sea defectuoso, dado que fue producido por el equipo E2, es igual a 0.98 o 98%. Entonces para calcular la probabilidad de que un artículo no sea defectuoso, tengo que seguir primero este camino de las probabilidades. Entonces, como ya se mencionó, tengo que multiplicar esta probabilidad de 0.5 por 0.95. Y luego tengo que seguir este camino. Entonces, para calcular esta probabilidad de que un artículo no sea defectuoso, tengo que multiplicar 0.5 por 0.98. Y estas dos probabilidades las tengo que sumar, puesto que estoy avanzando en sentido vertical en las ramas de este diagrama de árbol. Entonces aquí tengo que sumar estas dos probabilidades. Y haciendo esta operación en la calculadora se tiene lo siguiente: 0.5 por 0.95 más 0.5 por 0.98.
y esto es igual a 0.965, que es lo mismo que el 96.5% de probabilidades de que un artículo sea no defectuoso. El inciso D pregunta que cuál es la probabilidad de que ese artículo seleccionado al azar haya sido fabricado por E1 y no tenga ningún defecto. Entonces esta probabilidad se va a escribir así: probabilidad de que haya sido fabricado el artículo por el equipo E1 y se va a escribir como la intersección y no tenga ningún defecto. Entonces intersección con que no tenga ningún defecto. Entonces para realizar este cálculo simplemente se tiene que seguir el siguiente camino en el diagrama de árbol. Es la probabilidad de que haya sido producido por el equipo E1 y que no tenga defecto alguno. Entonces lo que tendría que hacer es multiplicar estas probabilidades, 0.5 por 0.95. Entonces 0.5 por 0.95 da como resultado 0.475, que es lo mismo que el 47.5%. Entonces el desarrollo de esta probabilidad usando la regla de la multiplicación es probabilidad de que ocurra E1 por la probabilidad de que ocurra el evento denegado, dado que ocurrió E1. Entonces este es el principio que se está utilizando para realizar este cálculo. Y se trata de eventos dependientes. El inciso E pregunta que cuál es la probabilidad de que un artículo seleccionado al azar haya sido fabricado por E2 y sea defectuoso. Entonces esta probabilidad se va a plantear como la probabilidad de que haya sido producido por el equipo E2 y se va a escribir como una intersección y sea defectuoso. Entonces usando la regla de multiplicación para eventos dependientes, esto sería igual a la probabilidad de E2 por la probabilidad de que sea defectuoso dado que fue producido por E2. Entonces aquí en el diagrama de árbol se tiene que ocurra esta probabilidad y que ocurra esta probabilidad, que es lo que está escrito aquí. Entonces sustituyendo valores queda 0.5 por 0.02. Entonces se tiene 0.5 por 0.02, esto es igual a 0.01. Entonces se tiene la probabilidad de que un artículo haya sido producido por E2 y que sea defectuoso va a ser igual a 0.01, que es lo mismo que el 1%. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.